Segundo de Timoteo capítulo 3, vamos a volver a leer los versículos del 10 hasta el final, hasta el 17. Segunda de Timoteo capítulo 3. Sigue por favor con tu vista. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar. Señor, venimos a esa escritura inspirada por ti para ser enseñados, para ser transformados, para ser preparados para vivir adecuadamente en esta tierra como tú quieres, Señor. Ayúdanos a adecuar nuestros estándares, a modificarlos, Señor, a abandonarlos si es preciso y cambiarlos por los tuyos, por lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. El mundo nos plantea tantas cosas que son contrarias, Señor, y nosotros deberíamos vivir como una contradicción viviente a lo que dice el mundo y ajustándonos solamente a lo que dices tú, Señor, y para eso estamos aquí en esta mañana, para escuchar tu voz y para amoldarnos, para adecuarnos a lo que ella nos dice. Permítenos, Señor, concentrarnos, entender y en lo particular, Señor, permíteme estar a la altura de lo que tu pueblo aquí necesita escuchar, Señor, de parte tuya. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Muy bien, estuvimos hablando la semana pasada acerca del contraste, ¿no? Habíamos invertido buenas semanas hablando acerca de los falsos cristianos. Ya no voy a volver a mencionarlos, hablamos de ello harto. Quizás lo más triste es que todas esas características que vimos son muchas de las características que a veces tenemos nosotros como personas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero el contraste viene en el capítulo 10 y el contraste lo marca una palabra muy linda en nuestro idioma, pero, ¿no? Pero, y le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Te expliqué un poquito en el idioma original cuál es la idea de has seguido. No solamente que estuviste al tanto, te dijeron, te contaron, me viste superficialmente, sino que has convivido con eso, has experimentado, me has acompañado en el camino. Entonces, Timoteo no era un testigo superficial, sino era alguien que había convivido con Pablo, ¿no? Y le había visto, ¿no? Y vimos ahí que dice, pero tú has seguido mi doctrina, y nos quedamos viendo el fundamento del carácter del verdadero discípulo, y el fundamento es la doctrina. Doctrina en griego es didascalia, que se puede traducir como enseñanza también. Y te expliqué cuando Pablo dice mi doctrina, no se refiere a que él es el dueño de la doctrina, sino de que él sigue la doctrina que es de Dios, y él ha asumido esa doctrina, esa enseñanza que viene de Dios como regla para su vida. No es que él inventó la doctrina, no es que de él salió, él la generó, él la escribió, sino que él sigue la doctrina escrita, a saber, en ese momento, las enseñanzas del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús estando aquí en la tierra, ¿no? Recuerda que Pablo es llamado a servir al Señor cuando Jesús muere, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Bueno, algo más que me había olvidado de mencionar la semana pasada respecto a la doctrina, es algo que dice aquí el versículo, a ver, déjame ver, versículo 13, por favor todos con su vista, 2 Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán, ¿qué dice allí? A ver, voy a esperar que todos lo encuentren. A ver, ¿listo? Mas los malos hombres y los engañadores irán, ¿qué dice? De mal en peor. ¿Y qué quiere decir de mal en peor? Porque algunos dicen, ¿no? Y este es uno de los problemas hoy en día de cómo se quiere evaluar
a las iglesias, ¿no? Se quiere evaluar a las iglesias porque tienen una buena música, porque tienen un local muy grande, muy bonito, porque tienen aire acondicionado. Nosotros tenemos aire acondicionado, ¿no? Ahora es tremendo. No, se quiere evaluar a las iglesias por el poder económico que tienen, por la reputación que tienen, y no se evalúa a las iglesias por su doctrina, en realidad, ¿no? Por su doctrina. Y aquí muchos pueden decir, aquí el apóstol Pablo dice, irán de mal en peor. Quiere decir que las iglesias que no tienen mucha gente o que no tienen un local propio, etcétera, son aquellas iglesias que les va mal, entonces están mal. No es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Y tú vas a ver aquí la frase seguida de que las creencias son el fundamento del carácter y del desempeño, que el destino de los falsos cristianos, tanto como de los verdaderos discípulos, es, mira bien, es mantenerse y profundizar. Ambas palabras funcionan para los dos. En el caso de los falsos cristianos, su destino es mantenerse y profundizar, ¿qué cosa? El engaño. Es lo que dice aquí la Biblia, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, ¿en qué? Dice, engañando y siendo engañados. Y ¿sabes qué? En eso pueden llegar a ser muy exitosos y muy prósperos. Porque cada vez, o sea, se mantienen en el engaño, pero cada vez lo profundizan y se meten más en el engaño y van más en el engaño. Y es increíble cómo ahora la gente puede creer una sarta de tonterías que, o sea, ni siquiera necesitas ser cristiano para darte cuenta de que lo que se está diciendo es, no sé, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Hermanos, en cambio, el destino del verdadero discípulo es mantener y profundizar, ¿qué cosa? Las Escrituras. Y ahí, hermano, permíteme hacerte un llamado de atención con todo cariño, ¿no? ¿Qué tanta profundidad tienes en las Escrituras? Tenemos que profundizar y analizar bien, abrir bien nuestros ojos a lo que la Biblia dice y no aumentarle lo que la Biblia no dice. Y eso, a veces uno dirá, pero eso es mirar bien. ¿Cómo mirar bien va a ser profundizar? Claro que mirar bien es profundizar. A veces, ¿no? Y este es un peligro, hermanos, que podemos enfrentar. Y espero que no nos pase, ¿no? Nos conformamos con pedacitos que otros nos dicen de la Biblia. Entonces, vemos, por supuesto, en el Facebook, ahora el Facebook ya casi no se usa por los millennials, nomás se usa, ¿cómo se llama esta red social? El Instagram, ¿verdad? Entonces, te ponen el versículo y tú te sientes feliz de ver el versículo allí, ¿no? O, y esto es una cosa que yo te digo, hermano, yo escribo una reflexión de lunes a viernes nada más, ¿no? Pero esa reflexión que yo escribo es una pequeña reflexión mía sobre el versículo que trato de compartirla con los demás. Pero eso no puede ser tu contacto con la palabra, porque finalmente ese es tu contacto con el contacto que yo he tenido con la palabra. ¿Me entiendes? No es tu contacto directo con la palabra de Dios. ¿Es útil? Claro que sí es útil, ¿no? No lo escribiría, sino yo leo la Biblia. Entonces el Señor me habla personalmente porque tengo el Espíritu Santo. Yo leo la Biblia, en cierto sentido, Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Es decir, yo me doy un banquete espiritual con la palabra de Dios, la voy comiendo, pero de pronto, ¿qué pasa? Yo lo comparto y otras personas vienen a comer lo que yo ya he comido. Entonces, lo más importante es que tú tengas un contacto directo, que tú te des tu propio banquete con la palabra de Dios. Eso no tiene ningún reemplazo. Tú tienes que ir directamente a la palabra de Dios para aprender de ella. Un verdadero discípulo es el que mantiene y profundiza las Escrituras en su vida todo el tiempo. Ahora, ¿cuántos de ustedes están profundizando las Escrituras? Profundizando las Escrituras, es clave. Ahora, ¿por qué debemos nosotros como discípulos mantenernos y profundizar las Escrituras? Muy sencillo, por dos razones, ¿no? Por lo que son y por lo que hacen. ¿Qué son las Escrituras? Son, lo dijimos la semana pasada, la Biblia es la palabra de Dios. Mira, la Biblia no es un libro de tópicos, ojo con eso, ¿ya?
Ojo con eso, no es un libro de tópicos. La Biblia nos cuenta una historia completa, integral. Pero la Biblia está separada en sectores, en tópicos, en temas, ¿no? De la página 1 a la página 120 encontramos la enseñanza del pecado. De la página 121 a la página 250 encontramos la enseñanza sobre el matrimonio. De la 300 a la 500 encontramos la enseñanza respecto a la crianza. Dijo, no encontramos que la Biblia no está diseñada de esa forma. Encontramos una sola historia integral desde el comienzo hasta el final. No, para ti sería desde aquí hasta aquí. Entonces, profundizar las Escrituras es leer la historia completa de las Escrituras. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso en los martes de crecimiento hemos empezado en Génesis, porque empezamos como Dios comienza a contar la historia. Ciertamente el libro más antiguo de la Biblia no es Génesis, ¿no? El libro más antiguo de la Biblia es Job. Sin embargo, los relatos narrados en Génesis nos ponen al principio. Y de hecho, en hebreo el libro de Génesis se llama en el principio. No. Y la primera frase que encontramos en Génesis es en el principio. Hermano, esa es la forma correcta de estudiar las Escrituras. Pues lo que son, lo que hacen, hermanos. En el libro de Juan capítulo 8 encontramos, y creo que lo tienes ahí en tu bosquejo, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres, hermanos, la verdadera libertad. Y hoy en día hay tanta gente que habla de la libertad. La sociedad propone las libertades de las minorías. La libertad tiene que estar por encima de cualquier otra cosa. Y vamos, si tú quieres ser verdaderamente libre, conocer la verdadera libertad, la Biblia dice que conoceréis la verdad. Cuando tú conoces la verdad, eres verdaderamente libre, ¿no? Entonces eso es lo que la Escritura hace sobre nosotros. Y yo quería, nuevamente a 2 Timoteo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 al 17 para decirte una cosita más acerca del fundamento, la doctrina. Dice, pero persiste tú, Pablo diciéndole a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora, esto es importante, hermanos, esto es muy importante. Lo digo a menudo. Todos nosotros tenemos ahora por el acceso a internet, acceso a un montón de información y acceso a información bajo demanda, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ponen tópicos de interés en el buscador de internet? Por ejemplo, yo quiero saber sobre, vamos a ver, el coronavirus, y escriben ahí y les ponen los resultados. ¿Quiénes escriben así? Todos. Eso se llama información bajo demanda, ¿no? Bajo demanda. Yo quiero saber de algo. Ahora, hay cosas espirituales que también buscamos allí. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos quieren decir? Quiero saber sobre, yo no sé, la salvación, vamos a decir. ¿Cuántos han hecho esa búsqueda? O sobre algo que tiene que ver espiritual y práctico a la vez, ¿no? Quiero saber sobre cómo vencer tal pecado. ¿Cuántos han puesto algo así? Muy bien, muy bien. Y a veces te salen entre las sugerencias no solamente artículos, sino que te mandan a videos también, ¿verdad? Y es increíble la gran, no sé, el torrente, la gran cantidad de videos que hay. Y nosotros vemos, sin darnos cuenta, a quién estamos escuchando. Pero ojo, sí es importante a quién escuchamos. Porque mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Vamos a volver nuevamente al versículo 14, 2 Timoteo 3:14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Está hablándole de las Escrituras, por supuesto, después lo vamos a ver en el siguiente versículo, ¿no? Y te persuadiste, o sea, no solamente recibiste la enseñanza, que es la idea aquí, sino que la asumiste como una norma de vida. Ahora, miren la parte final, dice, sabiendo de quién has aprendido. Para Pablo, y esto se lo enfatiza a Timoteo, es muy importante que Timoteo sepa de quién está aprendiendo. Tú puedes escuchar de muchas personas, pero tienes que tener cuidado quién te está hablando, quién te está enseñando. No podemos aprender, y espero que no me malinterpretes esto, ¿no? De cualquiera. Tenemos que pensar bien quién nos está enseñando. Yo te digo, cuando vayas a buscar
un artículo sobre una cuestión espiritual en el internet, ten mucho cuidado a quién estás leyendo, quién está escribiendo. Cuando te vas a comprar un libro cristiano en la librería, algunos compran solamente por el título y no se fijan quién lo ha escrito, y no se fijan, y de hecho el peruano lee poco y cuando lee mal, ¿no? Pero los libros, esto no es un libro, o alguien tiene un libro físico, por favor, que me preste. Sí, a ver, Catarina. Un aplauso para Catarina que está desfilando con su libro. Muy bien. Un ratito, no te vayas, Catarina, espérame un ratito. Miren, los libros físicos, bueno, esta es la Biblia, ¿no? Pero los libros físicos generalmente aquí, o aquí, te ponen la foto del escritor y te dicen su trayectoria. Ajá. En el caso de los escritores de libros cristianos, por ejemplo, te dicen incluso a qué iglesia asiste, ¿no? Su denominación y todo. Yo te digo, antes de comprar un libro, por más interesante que te parezca el título, fíjate bien quién lo escribe, a dónde asiste, cuál ha sido su formación y averigua en qué consiste esa formación. Muchas gracias, Catarina. Averigua, porque de pronto vas a comenzar a leer algo que te va a confundir. Y si no conoces las escrituras, te van a confundir más todavía, porque no conoces la verdad. Es peligroso. La próxima vez que vayas a escuchar un video, ¿ya? Y claro, los que enseñan el error no todo el tiempo están diciendo errores. Recuerda eso, no todo el tiempo están diciendo errores y eso nos puede confundir. Hay personas, y yo he tenido conversaciones con personas que me han dicho, no, pero yo lo he escuchado y esto que dice, no me parece que está mal, o se parece a lo que tú has dicho. Ya, pero escucha todo lo que cree, escucha lo que cree. De hecho, hermanos, en Mateo capítulo 4 encontramos un episodio muy peculiar de confrontación de conocimiento de las Escrituras. Ya. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y en el desierto ayuna por 40 días y 40 noches. Esto es uno de los pasajes que es controversial y discutido por los que niegan la humanidad o la divinidad de Jesucristo, ¿no? No vamos a abundar en detalles sobre eso, pero en el último día dice la Biblia que Jesús tuvo hambre. Es que no tuvo hambre los otros días, claro que tuvo hambre, ¿no? Pero la narración quiere enfatizar ese día, ya, ese día. Dice que vino, ¿quién vino? Vino el tentador, Satanás, ¿no? ¿Y qué le mencionó Satanás? ¿Qué le mencionó a Jesús? Le hizo unas preguntas, ¿no? Le hizo unas preguntas, pero ¿qué le mencionó? ¿Cuál fue la herramienta que usó Satanás para tentar a Jesús? ¿Qué usó? Las Escrituras. Usó las Escrituras. Recuerda esto, no todo el que enseña el error, todo el tiempo está diciendo errores. Satanás citó la Escritura textualmente. Sus propósitos eran perversos, pero la cita era correcta. Había ignorado el contexto, pero la cita era correcta. Tuvo incluso la desfachatez de presentarse delante del escritor de las Escrituras, el autor de las Escrituras, Dios mismo, ¿no? Y con eso de repente alguno vaya a decir, no, pero el autor es el Espíritu Santo, estamos hablando de Dios como la Trinidad, ¿no? O sea, se presentó delante de Jesús mismo y le citó las Escrituras. Ahora, Jesús le dice, ¿has citado mal las Escrituras? O le dice, ese versículo no dice eso, no te has comido una... No le dice. Le responde con el contexto, le responde con el plan de Dios, le responde con el propósito. Pero la cita de Satanás era correcta. Hay que tener mucho cuidado. Tú vas a escuchar gente que te dice cosas que están bien, digamos, entre comillas, escrituralmente, pero su propósito y su fin último es llevarte al error. Por eso ten mucho cuidado con lo que escuchas, ten mucho cuidado, ¿no?
ten mucho cuidado. Muy bien, ahora nos vamos a ver los aspectos. Bueno, y una cosita más, en versículo 16. Bueno, 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es a dónde te conducen las escrituras. Las escrituras te conducen a la salvación, no a la prosperidad, no a que tu familia sea hermosa, no a que tengas un montón de carros, no a que de pronto luzcas más bonito, no, a eso no te guía las escrituras. Dice, las escrituras te hacen sabio para salvación. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, toda la escritura, toda la Biblia, en ese momento solamente se refería el apóstol Pablo al Antiguo Testamento, pero ahora también nos referimos nosotros al Nuevo Testamento, que ya ha sido completado. Toda la escritura en su conjunto es inspirada por Dios. De hecho, en griego, para los que quieren tomar nota de esto, la frase toda la escritura es inspirada en griego es bien corta, ¿no? Dice pas grafé theopneustos, ¿ya? Y esto significa en castellano toda escritura exhalada por Dios. Simplemente así dice, da por hecho. Es increíble cómo la Biblia da por hecho cosas. No se pone a argumentar a ver si crees o no crees, porque si no crees es problema tuyo. Dios tiene suficientes antecedentes en nuestra vida para que siempre le creamos, ¿no? Y aquí la Biblia establece de que ella misma, la escritura completa, es obra de Dios. Es exhalada por Dios. No tenemos por qué dudar las escrituras, ¿no? Muy bien, ahora vamos a los aspectos que tiene el carácter del verdadero discípulo. Ya vemos que se fundamenta en las escrituras. Si tú no estás fundamentado, lo que tú piensas, lo que tú crees, tu conducta no está fundamentada en las escrituras, entonces estás en nada, ¿no? Los aspectos. Primero menciona aspectos personales. Vamos nuevamente a ver el versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, el fundamento. Y a continuación vienen los primeros aspectos. Dice, conducta, propósito y fe. Aspectos personales que tenían que ver con Pablo solo, aun si no hubiera nadie, ¿ya? Pero Timoteo fue testigo de eso. En primer lugar menciona la conducta. La palabra griega para conducta es agogai, las dos con G, agogai. Y quiere decir mi forma de vivir, mi forma de ser yo. Es a lo que se refiere Pablo. Y hermanos, yo quería que me acompañes por favor al libro de Génesis. Vamos al Antiguo Testamento, porque es bien interesante. Pablo le dice a Timoteo, una de los aspectos del verdadero discípulo es la conducta. Timoteo, tú has visto mi conducta, tú has visto cómo me porto yo, cómo me conduzco yo, ¿no? ¿Cuál es mi verdadero yo? Tú sabes que nosotros, hermanos, hoy en día vivimos en la época de pretender ser otra persona. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hoy en día la gente pretende ser otro. A ver, los que están de acuerdo conmigo, levanten la mano. Basta con ver las redes sociales. Mira, hoy en día todos quieren ser famosos, ¿o me equivoco? ¿Sí? En esta sala, me arriesgo a decir que más del 90% quiere ser famoso. Antes ser famoso se veía como una cosa, un golpe de suerte, ¿no es cierto? Un golpe de suerte. Para ser famoso, ¿tú qué tienes que hacer? Bueno, tienes que tener en nuestra sociedad tan, disculpe lo que voy a decir, tan atorrante, ¿no? En Latinoamérica tienes que tener un buen apellido, tienes que tener cierta estatura, tienes que ser de un color de piel y un color de ojos que te favorezcan, ¿no? Tienes que vivir en tal zona, tienes que haber estudiado en tal colegio, tienes que haber estudiado en tal universidad, tienes que vestir de cierta forma, no tienes que manejar tal marca de carro y tienes que conocer a un montón de gentita, ¿no? De así, y conocer a tal que te conecte con tal y tal, y de pronto pues, eres famoso. Antes era así, y no digo que ahora no siga siendo así, pero ahora las redes sociales han democratizado la fama. Pero mayormente en las redes la gente publica su felicidad. Y es curioso porque cuando tú coliges
las fotos de las personas. Bueno, y hay algunos que no pueden dejar de publicar diariamente, ¿no? Entonces, cuando tú eliges todas sus publicaciones, tú puedes construir, vamos, no te digo que lo hagas, ¿no? Porque podría sonar raro, ¿no? A stalker, pero pregúntale a una persona para mejor, ya que te dé su consentimiento, de repente de acá entre nosotros, ¿no? Para que veas todas sus publicaciones durante un año, con todas sus fotos. Tú vas a decir, este año la persona, qué bárbaro, qué tal felicidad que ha sido, no ha parado la felicidad en todo el año. ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Ustedes creen que durante un año todo te ha salido bien? Levanten la mano los que creen eso. Pero es lo que vendemos. Pretendemos ser alguien que no somos. Pablo le dice a Timoteo, el verdadero discípulo es lo que yo he hecho, Timoteo. Tú has visto mi conducta. Mi verdadero yo es lo que yo siempre he demostrado. No he vendido una imagen de alguien que no soy. Yo soy así, Timoteo. Acompáñame, por eso te dije a Génesis. Vamos a capítulo 25. Y a mí me parece que el mejor ejemplo de alguien que pretendió ser otra persona y vivió así muchos años de su vida hasta que se cansó de eso y asumió quién era, ¿no? Para ser usado por Dios finalmente. El mejor ejemplo de eso es alguien cuyo nombre traducido al castellano era estafador o suplantador. Aquí nos estamos refiriendo, damas y caballeros, a Jacob. Vamos al capítulo 25 de Génesis, vamos a verlo rapidito, ¿ya? Capítulo 25 de Génesis, vamos al versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, que no fue el único hijo que tuvo Abraham, ¿no? Sigamos, versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Si tú tienes 40 años o estás en tus 40, si no te has casado todavía, mira, aquí hay un testimonio de que sí puedes. No te rindas, ya. No te rindas, ¿verdad? Aquí sí se puede, ya. Hay bastantes Rebecas. Dice, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era, ¿qué cosa dice? Fuerte. ¿Qué dice? Otra vez, ¿qué era? Estéril. Ahora, quiero que notes una cosa. En la gran historia de la Biblia, nosotros encontramos que Dios crea a Adán y Eva funcionando en lo que es reproductivamente hablando muy bien, ¿no? Perfectamente, tanto así que les dice fructificad y multiplicaos, no haya ningún problema. Adán y Eva pecan, entra el pecado en la raza humana. La esterilidad, hermanos, es resultado del pecado, pero aún Dios se glorifica en esos resultados, ¿ya? Porque en Génesis 3:15, Dios en la sentencia que le da a la serpiente, dice, el versículo que yo siempre les digo, el protoevangelio, dice que de la descendencia de la mujer vendrá uno que le pisará la cabeza al diablo. Entonces, para que eso se cumpla, tenía que haber, por supuesto, una línea de mujeres que sean fértiles. Tenía que haber una línea de fertilidad para que nazca en el futuro, que nosotros ahora sabemos que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en el camino, Dios escoge líneas donde siempre había mujeres estériles. ¿No te parece eso interesante? ¿No te parece eso interesante? Llama a Abraham, dice, y haré de ti una nación grande. Pero su mujer era estéril. O sea, mira cómo Dios escoge cosas que nosotros pensamos que no se deberían escoger, ¿no? Bueno, Rebeca, la mujer de Isaac, era estéril también. Versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y aquí hay una enseñanza grande por vía de aplicación, hermanos. No es el propósito del pasaje, pero podemos aprender algo. Lamentablemente la esterilidad o la infertilidad no es lo mismo, no, pero son cosas que están relacionadas, están golpeando mucho nuestra sociedad. Hoy en día las parejas no quieren tener hijos y bueno, no hay ciertamente ningún indicativo que obligue a nadie a tener hijos, no. Pero a veces no quieren tener hijos por un momento.
Entonces, ¿cuándo vas a tener hijos? Voy a tener hijos cuando me compre mi casa, mi carro, mi yate y conozca a todo el mundo, ¿no? Y me compre un hipopótamo, ¿no? Bueno, metas son metas y nadie puede meterse en la vida de los demás excepto Dios. De hecho, Dios siempre debe encontrar la puerta de nuestras vidas abierta. Dios nunca debe ser un intruso, ¿no? Siempre debe estar allí como el más importante en cualquier decisión. Pero el problema es que la visión que se tiene ahora de los hijos es una visión de carga, ¿no? Los hijos son una carga, son un impedimento, son una barrera. Y lo he dicho otras veces, no me voy a cansar de repetirlo, lo digo también en las clases que damos con mi esposa a los que se quieren casar. Si tú no deseas tener hijos, tú tienes que evaluar las razones. Si una de tus razones es porque de alguna manera, con otras palabras, tu visión es que los hijos son una carga, entonces tus razones están mal. Y a razones equivocadas, decisiones erradas. Pero como fueres, estés casado o soltero o soltera, cuando pienses sobre los hijos, ten cuidado porque la Biblia dice algo de los hijos contrario a lo que piensa la sociedad hoy en día. Mientras la sociedad dice, es un impedimento para cumplir los estudios, es una carga para alcanzar mis metas financieras, es tal, la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Esa es la visión que tiene Dios de los hijos. O sea, si tu visión es diferente a la visión de Dios, entonces estás equivocado o equivocada, ¿no? Ten cuidado. ¿Pero por qué te menciono eso? Porque es curioso cómo hoy más que nunca se ve la infertilidad y la esterilidad de manera masiva en nuestras sociedades. Es increíble. No me arriesgo yo a decir es el castigo de Dios, no me arriesgo, no llego a ese punto, pero deberíamos reflexionar, ¿no? Deberíamos reflexionar sobre estas cosas. Bueno, sigamos leyendo. Dice, lloró, 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y nosotros pensando que ojalá que mi hijo sea médico, ojalá que sea, ¿no? Y aquí la revelación de Dios para Rebeca es, no, ni médico, ni doctor, ni basurero, ni abogado, ¿no? Ni contador, ni músico, ni pastor. Lo que van a hacer son 2 naciones van a salir de tus hijos. Mira, tremendo, ¿no? 2 naciones. Y esto, hermanos, es, contáctate siempre con el Creador. O sea, si tú crees que eres una persona ambiciosa, no sabes lo que serías si caminaras bajo el poder del Espíritu Santo todos los días. Porque no serían tus ambiciones, sino vivirías las ambiciones de Dios para tu vida. Y esa es la clave. No que el secreto está en ti, que tú eres... No, que declara. No, hermano, no declara. Es Dios el que declara sobre ti. Es Dios el que dice quién eres tú. Es el Dios quien determina tu camino, no tú quien le dices a Dios lo que debe hacer. Eso no funciona así, hermanos. No funciona así, ¿no? Entonces recibe esta revelación, ¿no? De que 2 naciones van a salir. Seguimos leyendo el 23. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, o sea, lo agarraba de la pierna y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿A qué edad fue padre Isaac? 60 años, ¿no? O sea, realmente eran sus hijos y nietos a la misma vez, ¿no? Ahora estos personajes se desempeñaron, crecieron con su abuelo Isaac. De hecho, Isaac no salía a jugar pelota con ellos, ¿no? Nunca le enseñó. Entonces, quien más estuvo cerca de los chicos fue la mamá,
fue Rebeca. Ahora, aquí viene el asunto de la personalidad también. Y esto es algo muy importante, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla la historia de estos chicos. Dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza. Ojo con esto, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, o sea, le gustaba estar en su casa nomás. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, porque era un hombre de campo, ¿no? Porque se desempeñaba afuera, porque tenía un espíritu indomable, independiente. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Y por qué lo amaba a Rebeca? Ustedes conocen la historia. ¿Por qué lo prefería a Rebeca? Porque Jacob estaba siempre al lado de ella. Hermanos, ¿hay algo malo con que uno le guste estar con sus padres? No. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, Jesús cuenta una historia de los dos hijos, ¿no? ¿Se acuerdan? El menor le pidió al papá la herencia y se fue, se alejó de su padre. Y hermanos, nosotros tenemos que entender que la visión de Dios para nosotros como sus hijos, ahora estoy hablando de la relación entre Dios como Padre con nosotros, es que caminemos siempre con Él. En la vida normal nosotros deberíamos independizarnos de nuestros padres lo antes que podamos, con un sentido de responsabilidad. No por rebeldía, no, ya vamos a decir que Luigi es mi papá, no, ya estoy harto, Luigi, que me digas qué tengo que hacer, entonces me voy y me escapo. ¿Ustedes qué piensan de esa salida de casa? Es una salida irresponsable, infantil, ¿no? Pero, papá, ¿sabes qué? Ya estás mayor, ya me ayudaste a estudiar, ya conseguí un trabajo, quiero que descanses, papá, me voy, aparte estoy interesado en una chica y ya quiero independizarme, quiero pagar mis cuentas, ¿no? Me voy, papá. Dime. Muy bien, ahí está. Anota. Eso es una salida responsable, pero mientras en la vida normal, ese proceso saludable, en la vida espiritual, nunca debemos independizarnos de nuestro Padre Celestial. Amén. Sigamos leyendo. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Por eso dicen algunos platos de lentejas, ¿no? Pero no se dice, aquí encontramos que era una lenteja, un guiso rojo. Pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Y Jacob respondió, mira, véndeme en este día tu primogenitura. Ahora, el mayor de ellos, a pesar de que eran gemelos, era Esaú. Nuevamente vamos al tema de el Edén. Dios lanza el juicio a la serpiente, ¿no? Un día va a venir uno que te va a pisar la cabeza. Necesito una descendencia. Comienza Dios a trazar el camino. Muere Abel, por ahí no puede ir. Nace Set, toma la ruta de Set, se va en pista libre. Llega Noé. El mundo está corrompido, vinieron los hijos de Dios, contaminaron la raza humana, Dios manda un diluvio, queda vivo Noé con su familia, Noé sale también medio, ser humano al final se mete una borrachera, ¿no? Y vienen sus hijos, uno de ellos lo ve, ¿no? Desnudo, Dios cuida mucho esas cosas, estamos hablando de un Dios que tiene una moral más alta que nosotros siempre, ¿no? Es santo, entonces lo ve, Cam es maldecido, su descendencia es maldecida, pero finalmente Dios sigue buscando la línea y agarra pista libre con Sem, ¿no? Y de ahí el camino sigue recto hasta Abraham, ¿no? Estamos ya con Abraham, encontramos el efecto el problema de la esterilidad, ¿no? Entonces avanza, sigue el camino Abraham, llega a Isaac y quien iba a heredar toda esa promesa. Nota la importancia, no solamente de la promesa para Abraham, en ese momento de repente ellos pensaban solamente la promesa, pero te estoy diciendo, desde Génesis había una trayectoria mucho más importante, mucho más significativa, mucho más profunda, de un mayor alcance espiritual para todos, que era que un día de esa línea iba a nacer el que nos iba a salvar. Mientras para la familia de Abraham, ahora de Isaac, todo era demasiado familiar, había una cosa más grande todavía, ¿no? Por supuesto no la veían ni Esaú ni Jacob, pero el mayor era el que iba a heredar esas promesas. Por ahí venía la consecución de la obra de Dios.
era importante. Por supuesto que Esaú y Jacob sabían de las promesas de Dios a Abraham. ¿Quién iba a heredar eso? El mayor, el primogénito. Lamentablemente Jacob, de origen, no iba a heredar esas promesas. No era el primogénito, era el segundo. ¿Y sabes qué? Él dijo, no quiero ser el segundo, quiero ser otra persona. Quiero ser el primero. Vino su hermano y le dijo, ¿sabes qué? Su hermano venía con hambre, dice, dame de comer, te vendo la comida. ¿Qué quieres a cambio? Yo quiero ser tú. Yo quiero ser tú. Vamos a quedarnos ahí, hermanos. La siguiente semana vamos a redondear esta enseñanza. Pero te digo una cosa. Dios quiere que seas tú con Él. Y la única manera de serlo es conociendo su palabra. Lo que Él dice de ti, lo que Él tiene para ti a través de su palabra, hermanos. Como iglesia no vamos a llegar a ningún lado si los individuos que vienen aquí no son lo que son realmente como Dios lo ha planeado. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias por esta mañana. Te damos gracias por la profundidad de tu palabra, porque toda tu palabra, Señor, está unida y relacionada. Gracias porque tú nos cuentas siempre una sola historia. Y cuando nosotros venimos a tu palabra, Señor, podemos estar tranquilos de que tú nos estás enseñando una cosa coherente. Ayúdanos a tomar esa coherencia de tu palabra y desempeñarla, desarrollarla en nuestra vida. Queremos vivir vidas coherentes como hijos tuyos, como verdaderos discípulos, como cristianos. Que la gente al vernos vea cómo somos en realidad y no vea una pretensión, una falsificación. Y si aquí alguno de ustedes en esta mañana de repente ha venido con alguna carga en particular, ¿no? De repente ya sea de salud, económica, lo que sea, quiero decirte que seguramente ya lo sabes, pero permíteme repetírtelo. A Dios no se le ha escapado esta situación que estás viviendo de las manos. No se le ha escapado. Él sabe, es consciente. Y déjame decirte una cosa más, está actuando. Está actuando. Si tú eres un cristiano, una cristiana, reconoce que el que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. Dios está actuando. En esta tierra no se van a acabar las lágrimas, no se va a acabar el sufrimiento. Hay muchos que lo dicen, pero es mentira, no es cierto. No es cierto. La Biblia nos dice que un día vamos a estar en la presencia de Dios por la eternidad, donde ya no habrá más lágrimas. Pero mientras tanto, ¿sabes qué es lo que Dios te dice? Resiste. No estás solo, no estás sola. Resiste. Si aquí alguno de ustedes tiene algún problema, ¿con quién es? Y eso es algo que nos golpea a todos, en mayor o menor medida, ¿no? Eso podemos reconocerlo, pero nos golpea a todos. No seas alguien que no eres. Es interesante cómo queremos vestir como la mayoría viste. Queremos hablar como nuestro entorno habla. Queremos tener lo que los demás tienen. Yo digo, ¿por qué no solamente miras a Dios y comienzas a entender quién eres tú y desarrollas todo lo que tú eres en las manos de Dios para que te sientas satisfecho o satisfecha? Quizás estás insatisfecho o insatisfecha porque quieres ser otra persona. No seas otra persona. Sé quien Dios te ha diseñado y te ha creado para ser. Gracias, Señor, por lo que nos dices. Lo atesoramos y queremos ponerlo por práctica.